Donald Trump aprieta más la soga, quiere que Irán muera lo antes posible. Inventan nuevo instrumento para matar de hambre a los iraníes. Se están afectando los alimentos y las medicinas, alerta el propio canciller de Irán. Alerta también que se agravará el sufrimiento para el pueblo iraní con el nuevo terrorismo de Donald Trump, así le llama. ¿De qué se trata todo esto? Aquí se lo explicamos minuciosamente. Soy Roberto Lamadrid y esta noche desde aquí, desde el ojo del huracán, desde el lugar de la noticia, desde Irán, detrás de la razón. Este es el documento. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos marca a Irán como la preocupación principal del lavado de dinero en el mundo. Su objetivo, que Irán no use el dinero del comercio humanitario para desarrollar misiles balísticos, apoyar terrorismo o financiar actividades malignas en otros países. And our work with Iran to say, nope, you can't conduct assassination campaigns in Europe. You can't conduct terror efforts from all across the Middle East. You're not going to build out a nuclear weapons program. El método: ordenarle a los bancos de Estados Unidos que investiguen las transacciones en el extranjero que tienen sus clientes con otros clientes, para ver que no estén conectados con Irán. Esto dará miedo a todos los que hagan finanzas indirectamente con Irán y se abstengan de hacerlo. Y para proteger a los iraníes y hacer que tengan todos los alimentos y medicinas necesarias, Estados Unidos implementa también un mecanismo de protección para el pueblo de Irán. Un nuevo canal humanitario facilitará que los gobiernos extranjeros, instituciones financieras y compañías privadas establezcan un comercio humanitario legítimo con la gente iraní. El método: Estados Unidos le exigirá a las instituciones financieras un informe bien detallado y mensual de todas las exportaciones humanitarias en las cuentas que tienen con los bancos iraníes. Irán, furioso, contesta: el nuevo mecanismo es engañoso y esconde algo oscuro. Es en realidad un paso más en el terrorismo económico de Estados Unidos contra los iraníes, asegura. Contrario a sus afirmaciones engañosas, las nuevas regulaciones de Estados Unidos empeorarán el terrorismo económico contra los iraníes corrientes. El secretario de Estado, Mike Pompeo, expresó sus delirios al decir que la gente iraní debe arrodillarse ante Estados Unidos si quiere comer. Ahora el Tesoro de Estados Unidos está atacando no solo los alimentos, sino también nuestras importaciones de medicinas. Mohammad Javad Zarif, canciller de Irán. Irán argumenta que Estados Unidos busca conocer todos los movimientos comerciales de importación y exportación iraní para determinar así la próxima víctima de sus sanciones. I think this is a purely political act. It has nothing to do with humanitarian issues. It's really a way to punish Iran. I think what they want to do is to show the Europeans that they won't allow any kind of alternative economic mechanism to be created that would allow Iran to have some commercial contact with the outside world. La ONG mundial Human Rights Watch, en una investigación, descubrió que si bien Estados Unidos no ha prohibido el comercio humanitario a Irán, esto no logra compensar el miedo que tienen las empresas de ser sancionadas por Estados Unidos. La ONG informa que enfermos con leucemia, epidermólisis ampollosa, epilepsia y lesiones oculares crónicas en Irán están en riesgo al no tener las medicinas necesarias. The U.S. should take immediate steps to ensure Iranians access to medicine and medical equipment. Iran also has an obligation to reduce the negative impact of sanctions, including preventing government corruption. La economía de Irán se ha resentido. Antes de que Trump abandonara el acuerdo, Irán exportaba 2,6 millones de barriles de petróleo al día, y su crecimiento económico llegó hasta el 12,5%. Hoy, Irán exporta 196.000 barriles diarios, y su crecimiento económico es de menos 9%. Pues ahí están los datos para que usted los revise y los repase una y otra vez. Yo ahora que acabe el programa le voy a picar de nuevo porque hay una tabla ahí muy importante que analizar.
Cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes, les contestamos los mensajes en la medida de lo posible. Muchas gracias a usted por estar con nosotros, al equipo Detrás de la Razón, a la oficina de Madrid también, gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Tenemos el placer de tener aquí al maestro Axier Amo Izarra. Axier, te mando un abrazo. Periodista, usted lo conoce muy bien por sus agudos análisis allá en La Rioja, en Logroño, en España, claro. Alejandro López de Miguel, periodista en Madrid, muchas gracias por estar aquí, es la segunda vez, gracias por aceptar la invitación. Vayamos por el principio, comienzo contigo, Alejandro. El objetivo de Estados Unidos lanza este mecanismo porque dice es la única forma de detener a Irán en su carrera de misiles, en su carrera para acercarse a construir una arma nuclear y hacer que ya no tenga dinero para financiar a grupos milicianos en otros países. ¿Qué lectura haces de esto, Alejandro? Buenas noches, Roberto, y muchas gracias por llamarme. Básicamente, aquí vemos lo que hace Estados Unidos y en concreto el señor Trump en muchos otros escenarios. Resulta que cuando supuestamente se financia el terrorismo, se financian actividades ilícitas, le interesa más el país que lo hace o que supuestamente lo hace que el hecho de que esas actividades tengan lugar, porque al final siempre en su escáner aparecen los mismos. Hay que recordar que cuando se sale del pacto nuclear no son pocos los países que se sorprenden por el hecho de que no haya una forma clara de sustanciar ese supuesto incumplimiento por parte de Irán. Desde ese momento, desde 2018, la escalada del lenguaje del señor Trump ha ido a más, y no solo es una cosa del señor Trump. Es poco razonable que en mayo, cuando se hace un año de su salida de este pacto nuclear, por ejemplo, Trump hable de que no quiere una guerra y ponga sobre la mesa la palabra guerra. Este lenguaje belicista que todos conocemos en dirigentes de Estados Unidos, que lo hemos visto en el señor Bush con la guerra del Golfo, en Bush hijo con Irak, lo hemos visto tantas veces y estamos, desde mi punto de vista, creo que la mayor parte de la ciudadanía que se puede parar a reflexionar sobre esto entiende que es bastante engañoso y entiende que este colonialismo moderno de Estados Unidos lleva al control absoluto y a la asfixia económica de otros países. Ahora hablabais de una pérdida de crecimiento en Irán del 21%. Es una barbaridad. Podríamos entrar en este mecanismo del que yo creo que todavía se sabe poco, pero lo que está sobre la mesa y tal como se ha presentado, parece que los efectos van a ser claros y van a ser los mismos que al final tienen las acciones que se han llevado a cabo por parte de Estados Unidos. Los que menos tienen son los que sufren estas sanciones. Hemos hablado, Sputnik recogía hace poco el testimonio de un investigador contado en la revista Science, en la que hablaba de cómo ese impacto de las sanciones se está teniendo en la educación, en la cultura, en otros aspectos, exactamente aquello para lo que en teoría no iban a servir las sanciones. Y solo por resumir, hablabais también de las palabras de Mike Pompeo. No es de recibo que un país que se dice democrático, que un país que dice preocuparse por los derechos humanos o por el bienestar de la gente, o incluso que se presenta como el abanderado de la lucha contra el terrorismo, según qué terrorismo le interesa a Estados Unidos luchar o no, diga cosas como que Irán tendrá que tomar una decisión si quiere que su gente no muera de hambre. Esto lo dijo el señor Pompeo, como recordabais, en 2018, y esto ilustra a la perfección lo que está haciendo ahora mismo Estados Unidos. Teníamos a su secretario del Tesoro ayer en Israel diciendo que que las sanciones se iban a recrudecer, y al mismo tiempo decía que el comercio en tema humanitario estaba más que garantizado, que lo que es el suministro en materia humanitaria estaba completamente garantizada. Si tienes que repetirlo tanto, a lo mejor es porque no está tan claro. Y no tiene mucho sentido que digas que vas a incrementar las sanciones y al mismo tiempo bajas. Bien. A ver, Axier, Irán niega la acusación de Estados Unidos y dice que son acusaciones sin fundamentos. ¿Por qué Estados Unidos está inventando todas estas acusaciones que le pregunté a Alejandro, ¿no? De los misiles, la carrera de nuclear y financiamiento de terrorismo y grupos milicianos en otros países? Bueno, yo creo que estamos acostumbrados a ver que Estados Unidos, en cuanto a ciertos tiempos, mantiene siempre la misma hoja de ruta. Estados Unidos y, por supuesto, sus socios de Estados Unidos. Tanto montan tanto. Cuando suele haber en una región un país emergente, un país que pueda ser la supuesta némesis de Estados Unidos y los intereses norteamericanos en esa región, Estados Unidos siempre marca la misma hoja de ruta. Intenta primero desestabilizar el país desde dentro, a la vez que intenta desestabilizar el país desde fuera, creando fake
news o posibles rumores, primero dentro de la rumorología, acusaciones de cara a la galería internacional. Lo hemos visto antes en Latinoamérica, lo hemos visto en Asia, lo hemos visto en Oriente Medio en estos últimos momentos. Sí, empezamos hablando del programa nuclear iraní, el cual estaba monitorizado, y Estados Unidos, cuando vio que no podía tomar la alternativa de que países europeos, en base también a esa protección también rusa, ¿no? Que ese acuerdo nuclear iraní estaba totalmente monitorizado y cumplía los regímenes y requisitos que se marcaban en aquel tratado, pues unilateralmente rompió ese acuerdo y ahora después va un poco más allá. Ya no son las centrifugadoras, ya no son las centrales nucleares. Se nos está cortando el internet. Vamos a componer el audio. Alejandro, voy contigo. A ver, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que al matar de hambre al pueblo de Irán, iban a provocar que el pueblo de Irán se levantara y derrocara al gobierno de Irán. Pero esto no ha pasado. ¿Por qué? Entiendo que el sistema político de Irán es complejo. Evidentemente tú no cambias un gobierno o un estado en un día, en un año y en un mes. Lo que está claro, o sea, creo que son muchos los factores por los cuales un pueblo decide o no levantarse contra un gobierno, y según las formas que utilicen. Lo que está claro es que no sé si los demócratas o los que se dicen demócratas deberían de asumir que un gobierno como el de Estados Unidos decida contra qué regímenes hay que rebelarse y contra cuáles no. Lo decía el compañero Asier, al final esta política de desestabilización y de intromisión en los asuntos de otros países lo que conlleva a menudo es el incremento de la desigualdad y de la pobreza, y eso lo sufren las capas populares, que en definitiva son a las que supuestamente el señor Trump y el señor Pompeo quieren defender. La frase de Pompeo es bastante clara, ¿no? Expresa bastante bien cómo piensan, pero hay otras frases de Trump, y me viene a la mente cuando se ha capturado y se ha eliminado, se ha asesinado al líder del ISIS, al señor al-Baghdadi. Trump decía algo así como que había muerto como un perro. Este es el nivel de los que se dicen demócratas, que son capaces de utilizar estos términos en cualquier situación y que ponen pues por delante de cualquier otra cosa esta retórica belicista, testosterónica y peligrosa, diría. O sea, no hay que olvidar que cualquier persona tiene derechos, y que las personas que están sufriendo y las sanciones en Irán, o las personas que van a sufrir en Europa los aranceles de los que hemos hablado recientemente, son los que están sufriendo en sus carnes estas sanciones. Entonces quizá debería ser un poquito más responsable. Y pensaba también en septiembre, cuando se recrudecieron sanciones, hubo ataques a petroleras, Arenco creo que fue la petrolera, Aramco. Precisamente aquí el señor Trump ya dijo que iba a haber más sanciones a Irán y ya subió el tono bélico. Ya ahí es cuando hablaba de estamos cargados y listos. ¿Esto se puede tolerar? ¿Hasta qué punto Trump y sus aliados, ojo, que también lo decía, si eres importante, se va a permitir este tipo de retórica irresponsable? No lo sé, Roberto. Lo que está claro es que no, los demócratas deben de negar esos marcos, o por lo menos de ponerlos en duda. Bien. Axier, y preciso, porque sé que dijiste demócrata a Trump, no porque sea del partido, sino porque todos los que están en Estados Unidos se dicen que defienden la democracia, ¿verdad, Alejandro? Axier, el secretario de Estado de Estados Unidos dijo que al matar de hambre al pueblo de Irán provocarán que el gobierno iraní cambie su actitud y se siente a la mesa, pero ha pasado justamente todo lo contrario. Irán ha dicho que nunca va a negociar con esas condiciones, no se va a sentar a la mesa con esas condiciones, y además ha ido abandonando sus compromisos nucleares, como enriquecer más uranio, ya no vender el agua pesada y sobrepasar el nivel de enriquecimiento permitido, que es del 3.67. O sea, no ha pasado lo que ha querido Estados Unidos, sino al revés. Hay una cosa además, Roberto, que he nombrado 3 veces a Trump y se me ha cortado la señal, no sé qué pasará. Bueno, al margen de la broma, obviamente, lo que sí que tenemos que decir es que es verdad, hay una frase elocuente que siempre mantienen los presidentes norteamericanos, y es que nunca Estados Unidos negocia con terroristas. Y yo creo que esto es un efecto boomerang, porque ahora es Irán el que no va a negociar con Estados Unidos, sean terroristas o no sean terroristas. Creo que además este tipo de sanciones, este tipo de presiones a la República Árabe Islámica le va a venir muy bien. En este caso,
eso. Primero, porque va a enriquecer su propia autoestima. Segundo, va a enriquecer su propia economía, una economía autárquica, ya sabiendo además, demostrando además que es capaz de sobresalir, y sobre todo, y lo que es más fuerte, va a intentar recuperar esa imagen de preponderancia que estaba manteniendo a lo largo de los últimos años, y lo hemos visto no solo con la acción en Siria, sino siendo país estabilizador de la región. Tenemos que ir sobre todo a la cuestión del principio, la cuestión la primigenia. ¿Cuál es la primigenia? Todo esto sucede a raíz de unas palabras del primer ministro Benjamín Netanyahu, de Israel en este caso, ¿no? Porque lo personificamos en el primer ministro, cuando dijo y consideraba Israel que Irán es su principal amenaza. Fue entonces cuando se activó todo el mecanismo por parte de Estados Unidos, que como fue Pito Faldero, fue hacer caso a su socio e impuso ya esas sanciones. Primero con, digamos, esa política de desestructuración, y no solo con sanciones, sino además también a recordar también la guerra de divisas que ha mantenido intentando asfixiar la economía, no la economía industrial, sino la economía popular, y también con aquellos levantamientos populares que intentó llevar a cabo a través de esos movimientos subterfugios y sobre todo de esas acciones, digamos, de guerrilla callejera, de guerrilla urbana, para intentar menoscabar sobre todo los sentimientos de la población para que se levantaran frente contra el gobierno iraní, son las autoridades iraníes. No se ha conseguido tampoco eso, no solo las sanciones, sino la guerra callejera, entre comillas, ¿no? Por así, para que me entiendan también la audiencia, ¿no? Esa guerra de guerrillas que se mantiene en las calles, que también ha sido auspiciada por Estados Unidos en parte, no ha sabido doblegar el entusiasmo ni el sentimiento de, digamos, de gobernabilidad que tiene Irán, y no solo eso, sino su visión geopolítica, porque Irán ha seguido trabajando en pos de la paz en Siria, ha seguido trabajando en pos de la estabilidad en la región, y lo estamos viendo, ¿no? Ya nadie recuerda, por ejemplo, aquellas imágenes tan destructivas que mantenían Arabia Saudí frente a Yemen, porque ahora Yemen también se está levantando contra Arabia Saudí. Está recordando esa parte del mundo a los socios de Estados Unidos, a Israel, a Arabia Saudí, a Reino Unido, no lo olvidemos también, este país que también se está metiendo en todos los charcos por parte de Estados Unidos, en que Irán ahora mismo es un país soberano y es un país que también juega en el tablero de la geopolítica mundial. Bien, Alejandro, vayamos ahora a un punto que se deriva de la acusación de Estados Unidos y que es vital, lo que hablábamos al principio. Ante las críticas de que sus sanciones están afectando al pueblo de Irán, entonces Estados Unidos, me hizo tanta gracia, Estados Unidos dice que protegerá absolutamente a todos los iraníes para que tengan sus medicinas y sus alimentos. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo haría esto? ¿Cómo hará esto, Alejandro? A no ser que vaya casa por casa de todos los iraníes preguntándoles qué medicinas requieren y facilitándoselas, se me ocurren pocos escenarios, Roberto. Hay que tener en cuenta que cuando tú aplicas unas sanciones de este tipo hay un efecto contagio entre quienes contratan, entre quienes mercadean con ese país. Va a haber países, va a haber entidades, va a haber empresas que decidan no comerciar con Irán. Ha pasado ya por temor a represalias. Es muy difícil con una mano estar golpeando y con otra decir que estás cuidando. Esto es exactamente lo que está haciendo Estados Unidos, y no es la primera vez que lo hace. En América Latina hemos visto ejemplos, esto va también con lo que comentaba Asier, de cómo se asfixia a un régimen, cómo se asfixia a un gobierno, cómo se intenta derrocar a un gobierno o a otro en función de los intereses geoestratégicos. Y parecería que eso es lo que está haciendo aquí hoy por hoy. No sé quién exactamente es Estados Unidos para decidir que se aplique este tipo de mecanismo, y tampoco sé bien, porque sí, porque él lo decide, y tampoco sé muy bien por qué sus supuestos aliados en ningún caso se plantean rebatírselo. Recordaba el ejemplo de los aranceles, y una vez entran en vigor la subida de aranceles para España y para el resto de países de la Unión Europea, que son fundamentalmente 4, lo que dice la Comisión Europea es, bueno, no vamos a tener más remedio nosotros que cuando tengamos capacidad imponer los nuevos aranceles. Está muy bien, pues hemos permitido que nos pongas estos aranceles, y está muy bien que aranceles que no están relacionados con el aceite de oliva, por ponerte un ejemplo, sino con el sector aeronáutico, vayan a impactar sobre las personas que trabajan en el sector aeronáutico. Y a mí lo de Trump me preocupa y me recuerda a lo que pasa en España con los partidos que se dicen constitucionalistas, que se ponen el pin en la solapa de que defienden la Constitución, pero realmente lo que están haciendo es lo contrario, es repetir varias veces Constitución. Si tú repites varias veces ayuda humanitaria, no por ello estás garantizando ayuda humanitaria. Y si tú dices 35 veces que no quieres una guerra, no estás diciendo necesariamente que quieres una guerra, sino que estás poniendo en funcionamiento la palabra guerra y estás inoculando ese pensamiento. Irán sufrirá mucho si intenta algo contra Estados Unidos. Palabras del señor Donald Trump. Claro, yo leía antes de este programa el timeline de su Twitter y veía que cada X minutos pone un mensaje, y parece que está muy preocupado por el impeachment que avanza en Estados Unidos y que parece ser que se va a votar ya finalmente en Navidades, con los testimonios que están saliendo todos los días sobre supuesta participación
negociación y su supuesta presión a Ucrania. Vamos a ver dónde acaba esto, pero cualquiera diría que el señor Trump está buscando enemigos en otros lados y está incrementando la presión sobre otras regiones y otras personas, porque definitivamente esto afecta a personas, para derivar un poquito y oye, que no se note tanto el problema y el incendio que tiene en su casa. Pero si haces una lectura de a qué se dedica y qué mensajes emite el señor Trump, ves que sorprendentemente está muy preocupado denigrando la oposición demócrata y criticando todos los mecanismos democráticos que tiene Estados Unidos para hacer frente a un presidente que se comporta de esta forma. O a ver si lo deja, ¿no? Porque no todos los políticos pues son malos en Estados Unidos. Me recuerdo a Bernie Sanders, que acaba de decir que le daría también del presupuesto militar a Israel, también se lo daría aparte a Gaza, ¿no? Y que incluso regresaría al acuerdo nuclear inmediatamente con Irán. Bueno, a ver, Axier, Human Rights Watch hizo una investigación y descubrió que si bien Estados Unidos quiere proteger a los iraníes, pues por el otro lado eso no quita el miedo de todas las empresas, lo que decía Alejandro, que mejor prefieren conservar su cuenta con Estados Unidos a que le caigan las sanciones y entonces pues no comercian con Irán, aunque fueren alimentos o medicinas exentas de las sanciones. Es decir, pues no sirve el canal humanitario. Yo te pregunto, ¿de verdad protegerá médicamente al pueblo iraní? Y dos, Irán dice que esto en realidad es una artimaña para fiscalizar cada paso y obtener información de inteligencia contra Irán. ¿Qué me dices? A mí no me parece ni que sea incluso ni una artimaña. Lo que me parece es una inhumanidad de un carácter totalmente desproporcionado. Que un país haga sanciones a la población, sanciones de productos básicos, como puedan ser los medicamentos y alimentos, me parece de una bajeza moral de incalculable valor. No sé cómo todavía la parte del resto del mundo se levanta, ya no sé si en armas o en sanciones políticas, realmente dan un golpe encima de la mesa y le dicen a Estados Unidos que no se puede jugar con la vida de las personas por caprichos o por intereses. Y menos todavía, como hacía el otro día el primer ministro Benjamin Netanyahu, y vuelvo otra vez al asunto, porque en la rueda de prensa que dieron conjuntamente entre el secretario del Tesoro y el secretario y Benjamin Netanyahu en Israel el otro día, cuando se jactaba Netanyahu que las sanciones y todas las imposiciones que están teniendo lugar contra Irán la están doblegando hasta el momento de que Irán ya no tiene capacidad de reacción para desestabilizar Oriente Medio. Es más, estamos forzando a Irán a que realmente no sea consecuente con la política geopolítica exterior, que no sea un arma, digamos, de control y sobre todo de pacificación en Siria y en otros países de alrededor, sino porque no nos interesa tener a un Irán destruido, a un Irán bajo el tacón de Estados Unidos, para que así tengamos que tener un campo abierto para Israel, para Arabia Saudí, para Estados Unidos y para el resto de sus socios, para que se repartan el petróleo, para que se repartan cualquier acción geopolítica y sobre todo territorio. Lo estamos viendo ahora en Siria con la actitud que tiene Donald Trump, que ahora llega después de ser entrar como un elefante en una cacharrería, ahora va a ser el héroe. Y no podemos consentir eso. Estados Unidos está actuando de una forma totalmente unilateral en varios aspectos en el mundo. Puede ser, como dice mi compañero, que pueda ser obviamente una cortina de humo contra todos sus propios intereses, ¿no? Digamos, con todo lo que le está afectando del impeachment y demás. Pero sí que es verdad que Estados Unidos con esta unión o con esta acción unilateral de la fuerza, lo que sí que está generando es una imagen de tensión y sobre todo que conlleva a todos los demás, por ejemplo, decías tú, a las propias empresas que no se atreven, aunque sepan que Estados Unidos no va a ayudar a Irán, no se atreven tampoco. Oye, Axier, ¿y cómo se va a defender Irán? ¿Cómo va a acabar esto? ¿Cómo le van a decir que no? ¿Qué va a pasar? Pues esto es como la naturaleza, que siempre la vida, siempre salen a su curso, ¿no? Mantienen su camino, ¿no? El lecho de un río, por mucho que lo tapie, siempre vuelve a ser un lecho de un río. Yo creo que Irán ha descubierto primero una cosa que se está creyendo realmente que es una potencia. Y hay países como China, como Rusia y otros países, otros terceros actores que han encontrado, y a Irak, por ejemplo, que han encontrado en Irán, en el mercado de Irán, una salida, realmente una alternativa a esas sanciones impuestas por Estados Unidos. Bien. Dicen que tu enemigo y nuestro enemigo es el mismo, ¿no? Y somos por eso amigos. Pues en este caso yo creo que al final va a haber, digamos, una correlación de fuerzas que van a hacer frente a esas sanciones y al final lo que se va a demostrar una vez más, como ya se hizo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que Estados Unidos no puede doblegar la voluntad de un país soberano. Bien, la última pregunta, ya te quedan 30 segundos. Gracias, Alejandro. Que me des 30 segundos. El general de brigada Ali Fadavi, del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, denuncia que la enemistad de Estados Unidos contra Irán nunca se terminará. Pregunto entonces, ¿cómo terminará?
Pues ahí me uno así en el sentido de que la vida se abre camino. O sea, si mal no recuerdo, hace unos días Irán entraba en vigor un tratado de libre comercio que incluía a Irán, a Rusia, a Armenia y a varios países para comerciar, no sé si eran 860 y tantos productos distintos. O sea, al final tendrás que buscar tus mecanismos y sobre todo tendrás que repetir una y otra vez que hay que tirar por el diálogo y hay que decir, señores, nos tenemos que sentar, ustedes no pueden intrometerse en las políticas comerciales y sobre todo en las condiciones de vida de los ciudadanos de otro país. Y esto, ¿cómo se consigue? Pues entiendo que a base de mucha diplomacia, a base de muchas alianzas y a base de explicar realmente las consecuencias de lo que están haciendo este tipo de políticas, porque desde luego si las hiciera otro país y se las hiciera a otro país, es decir, si cambiáramos el sujeto activo y el sujeto pasivo, esto sería un escándalo. Vamos a pensarlo con perspectiva. Este tipo de mecanismos no se deben utilizar, Roberto, y espero que de verdad tengamos tiempo para reflexionar sobre ello. Gracias Alejandro. Abrazos, Axiera. Un abrazo grande, Alejandro. Gracias a los dos. Abrazos a los dos. Las cosas están muy raras aquí en Oriente Medio. Apenas hace unos minutos se acaba de renunciar el primer ministro de Líbano. Sigue la tensión en Irak con las protestas violentas, sigue la tensión también en el Líbano con las protestas violentas. También Turquía ataca posiciones del ejército de Siria. El presidente turco informa que ya está lista la patrulla con Rusia para controlar parte de Siria. Donald Trump dice que es sin duda al-Baghdadi, el líder de Daesh, que murió en el operativo de los Delta Force de Estados Unidos. Se retira de Siria Donald Trump, pero envía tropas a Arabia Saudí. Las aguas están bien crispadas y todos están a la expectativa de encontrar una pista para el siguiente escenario. Aquí también la seguimos. Buenas noches.